que me gusta mucho hacer esa precisión, porque hay sistemas que detectan drones, pero no quiere decir que los inhiban. Sí, pero siempre entonces, debe haber la otra área. Hay dos partes, detección e inhibición. ¿Cómo funciona la parte de detección, Mayor? La parte de detección, en tecnología hay dos sistemas usualmente que se utilizan para detección, uno que es pasivo y uno que es activo. El activo es radar, funciona igual que los radares de vigilancia aérea, los que están en los aeropuertos, y lo que hace es emitir una onda. El rebote de la onda en los drones me indica en dónde está ese dron, que es lo que llamamos como el blanco, y así yo en una pantalla, como las que se ven en las películas de radares, puedo yo ver en dónde están los drones en un sector dependiendo de los alcances que tenga ese sistema radar. El sistema pasivo funciona un poco diferente, es como tener alguien escuchando transmisiones de drones, y a partir de las transmisiones que tienen los drones, es decir, del protocolo de comunicación que hay, él detecta qué drones están en el ambiente y qué tipo de drones. Pero, nosotros trabajamos con el sistema activo, que es el de radar. Hoy en el Cauca, a través de este sistema de radar, ¿se podría saber desde dónde lanza las disidencias el ataque con drones? No, en realidad con el sistema activo, que es el radar, no se puede saber desde dónde, dónde está el operador del dron. Se puede saber exactamente en dónde está el dron, pero no en dónde está el operador. Se puede seguir la trayectoria del dron. Con el sistema activo se sigue la trayectoria. Por ejemplo, el sistema nuestro puede seguir hasta 100 drones al tiempo. Sí, en un radio de 5 o 9 kilómetros. De 5 a 9 kilómetros. ¿Y cómo funciona la inhibición? Detección, inhibición. ¿Cómo inhiben la señal para que queden inservibles o para que no cumplan el objetivo, no lleguen a la meta? Bueno, digamos que esta tecnología ha avanzado tanto, porque hace unos 5 o 8 años decíamos que esa era la guerra del futuro, pues ya la tenemos presente, lo estamos viendo en los ataques que estamos recibiendo. Hay muchas maneras de hacer la disuasión, una de esas es a través de inhibición. La inhibición es un sistema que lanza una señal de radiofrecuencia en lo que ya ustedes acaban de mencionar, Wi-Fi, que es 2, 4 y 5, 8, y la señal de GPS. Lo que hace es bloquear la señal que hay entre el operador y el dron, para que el dron no siga recibiendo la señal de movimiento, pero como hay drones nuevos que pueden ser configurados y vuelan de manera automática y ni siquiera tiene que haber un operador, ellos van volando a través de la señal que tienen de GPS que les dicen dónde está. Entonces también se bloquea GPS para que el dron no pueda volar. Sí. Entonces se bloquea básicamente la señal de Wi-Fi y la señal de GPS. Sí, Mayor, quienes hemos volado drones en algún momento de la vida, siempre se nos perdemos la ubicación y sobre todo es difícil ubicar o tener alguna precisión para captar una imagen o para llegar a un punto. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué tipo de tecnología o cómo hacen estos disidentes para no perder los drones y para tener la precisión como le están teniendo? Bueno, en realidad es que hay muchos factores, ¿no? Hay distintas clases de drones, entonces dependiendo de la clase de dron, hay unos que son más precisos, otros que no. O sea, el mío es baratico. Pero el no mío que se pierde baratico, es barato. Pero digamos que la cobertura es más corta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay unos que la cobertura pueden ser, no sé, 200 metros. Entonces, cuando lo vuelo yo más allá de 200 metros, la señal es tan débil entre el operador y el dron que ahí es donde se pierde un poco la imagen, se pierde un poco el control, pero depende mucho del tipo de dron. Sí, en este caso, Mayor, ¿de dónde llega la tecnología antidrones? ¿Esta tecnología se hace en Colombia o se tiene que traer de otra parte? Pues digamos que para irme mucho a la especificidad técnica, sí, los componentes no los hacemos todos aquí en Colombia. Como todos sabemos, la electrónica como tal, pues se trae de otros países, pero la tecnología es propia, es decir, nosotros desde el Ministerio de Defensa... ¿Esas partes que usted dice se traen de otros países vienen hoy de dónde? Usualmente vienen de China, de Estados Unidos, de Alemania. Hay muchos sitios de donde vienen, pero los componentes me refiero a lo que son los circuitos impresos, ese ¿Y tipo de usamos cosas. Tecnología de Israel para eso? ¿Usamos como país en este diseño que ustedes están haciendo en las fuerzas militares? ¿Hay tecnología de Israel? No, de hecho los diseños y todo lo que hacemos nosotros es propio. Nosotros compramos los componentes y hay múltiples proveedores. Entonces nosotros en este momento no estamos, por así decirlo, amarrados a un proveedor de un país, sino que compramos los componentes en lo que hay en el mercado
y como el diseño es propio, el conocimiento es propio y el desarrollo es propio, nosotros hacemos nuestros sistemas sin depender de un tercero. ¿Ustedes, Mayor, en Codaltec están trabajando en una tecnología antidrones propia colombiana? Sí, de hecho el sistema ya está disponible. Y estamos haciendo otros desarrollos. El tema antidrones es bien complejo. Disponible, ¿por qué no la estamos utilizando? No, sí hay lugares en donde se han estado utilizando. De hecho, hace ¿En dónde se utiliza? Poco. La Fuerza Aérea tiene un par implementados. Digamos que tampoco puedo decirle exactamente en dónde los tenemos. No le voy a pedir. Pero no le voy a pedir las coordenadas de dónde hay. Pero como es que hemos visto que estos señores del Cauca están utilizando, los disidentes están utilizando drones, por supuesto la pregunta es ¿por qué no hay sistemas antidrones allí en donde los están usando? Sí, claro. Digamos que el tema, y aquí no podría dar yo respuestas desde el ámbito operativo, mi background es más de tecnología y de desarrollo, pero lo que sí les puedo decir es que así como nosotros hacemos desarrollos, digamos que también la amenaza va migrando y va cambiando, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, que los sistemas de inhibición bloquean señales de Wi-Fi que son en 2.4 y 5.8, pero actualmente ya están empezando a migrar algunos sistemas para trabajar en frecuencias diferentes. Entonces lo que hace que sea un poco más complejo el tema de la inhibición y así pasa con todas las tecnologías que vamos desarrollando, tanto para tener contramedidas como para el tema de ataque. Seguramente a usted le tocó como a mí una época en que caían jefes de finanzas de las FARC, ¿cierto? Que cada 8 días caía un jefe de finanzas de las FARC. ¿Se acuerda? Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted me está diciendo es, vamos a comenzar una época en donde caen jefes de tecnología de las FARC. ¿Jefes de drones, jefes de sistemas de las FARC? Pues digamos que no podría yo asegurar eso, pero sí podría decir que la amenaza a nivel mundial ha cambiado tanto y lo podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania. El tema de hacer un desarrollo de un dron con una impresora 3D ya es muy sencillo. Claro, imagínese usted. Mayor, me reportan expertos que la mejor tecnología antidrones hoy la provee Turquía. ¿Tenemos en Colombia algún tipo de contrato con drones turcos o antidrones turcos? Bueno, desde Codaltec y lo que es el tema de desarrollo, nosotros no estamos trabajando con temas de Turquía. No sé si desde el área operativa de pronto hayan adquirido sistemas de Turquía, no lo podría asegurar. Mayor, yo tengo pues mi dron, su sistema de radares puede identificar cuál es el dron de una persona aficionada como yo, del dron de un terrorista que está a punto de cometer un ataque. No, como yo les comentaba, hay dos sistemas, uno que es el activo que funciona con radar y el otro que es pasivo. El activo en realidad no me dice qué tipo de dron es el que está volando, él me detecta todos los drones, todos, pero no me dice qué tipo de dron es. El sistema pasivo, que es el que está como escuchando las comunicaciones, sí puede hacer una diferenciación porque al tener una comunicación, al poder definir la comunicación que hay entre el operador y el dron, pues puede darme algunos parámetros que me ayudan a identificar qué tipo de dron es. Y si, por ejemplo, la ID de ese dron está registrada, pues yo puedo saber ese dron si está registrado entre la aeronáutica civil, ese tipo de cosas. Ok. Sí, Mayor, una última pregunta. Estos señores que están lanzando explosivos desde los drones, ¿ellos lanzan el dron sobre el objetivo o sueltan el mortero, la granada sobre el objetivo y el dron vuelve a su lugar de origen? Bueno, en realidad, en cuanto a tecnología, no sé cuál será el modus operandi que están utilizando ahora, pero en cuanto a tecnología se pueden realizar los dos tipos de ataques. Es decir, si yo tengo un dron de esos que se pueden hacer en impresora 3D, sí, pues son tan económicos que yo no necesito recuperar el dron. Entonces... Sí, sería, pero no sé cómo están operando, qué tipo de dron utilizan, entonces podrían hacerlo de las dos maneras. Sí. Hablando de drones y de antidrones, Mayor, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. A ustedes, que tengan feliz día. Desde la oficina de Codaltec, que es el sistema tecnológico de las fuerzas militares, tengo la impresión Gustavo González. Tengo la impresión que estamos a la saga de los maleantes, de los bandidos. Tiene correcta la impresión, padre. Estamos reaccionando, inclusive en asuntos de tecnología. 8 de la mañana, 10 minutos.
Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ya palpitamos la Copa América en Blue Radio. La invitación este jueves 20 de junio será a las 7 de la noche. Argentina-Canadá. Por supuesto, todo estará con el equipo deportivo de Blue aquí en nuestro canal de YouTube. Una jornada completa de dilaciones en la Cámara de Representantes. Las demoras comenzaron con esa moción citada en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en especial por los graves problemas de salud que siguen enfrentando en la atención de los docentes en todo el país, a propósito de los mismos cambios que fueron ordenados por el gobierno nacional. Esa moción estaba citada para las 11 de la mañana, pero en realidad terminó comenzando a la 1:30 de la tarde, luego de solucionar varias conciliaciones que tenían pendientes en la Cámara de Representantes. Pero a pesar de que le dieron inicio oficial al debate, también comenzaron otros procesos que terminaron atrasando mucho más el proceso, y esta vez la novedad, y acá le abre la puerta a ese oso monumental, es que empezaron a presentar diferentes recursos, los del pacto histórico en su mayoría, diciendo que era improcedente escuchar este debate. Y fue en el mismo debate que en este caso Katy Jubinao le dijo y de frente a todos los asistentes que 8 de la mañana, 12 minutos. Don Omar, el reggaetonero de su generación padre, está contando esta mañana, me parece un poquito... Los estudios, los diagnósticos. Dice, así como había informado hace 24 horas, Foc Cáncer, que tenía cáncer, no se sabe dónde es. Dice hoy, me levanté sin cáncer y agradecido. Amén. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Y esperar que sigue, porque normalmente después de esa cirugía sigue algún proceso, ¿no? La operación lo que hace es sacar el tumor. El tumor, sí. Ojalá con ese tumor se vaya. No haya nada más. Se vaya el fucking cáncer, que fue lo que escribió ayer. 8 de la mañana. Que nos asusta minutos, a todos. Y se cayó un actor, yo creo que es un poquito más viejo, se llama Ian McKellen. Esta es una de las leyendas del cine y de la televisión británicas. Estaba en una obra de teatro, se cayó hoy durísimo. Pero tiene un poco de años. Tiene 80 y pico. ¿Qué quiere decir un poco? Sí, no, bastante. Está viejo. 85 por lo menos. 80 y pico. Silvia. Néstor, pero un hombre que está absolutamente activo. Él estaba participando en una obra. Tú sabes que en el teatro londinense los actores, los grandes actores del cine, no se consideran actores mientras no están en el teatro, y por lo tanto en el teatro londinense uno los puede encontrar a todos. Y bueno, Ian McKellen, que es en realidad Sir Ian McKellen, estaba en una obra de teatro presentando, se llama King's Player, y él estaba en una pelea, él representaba una pelea y perdió el equilibrio y se cayó del escenario. Dicen, en ese minuto se apagaron las luces para que nadie encendiera el móvil a grabar ni nada, pero dicen que se escuchaban los gritos de dolor de Ian McKellen y lo tuvieron que llevar, claro, en ambulancia. Se suspendió la obra, dicen que se va a recuperar, pero claro, tiene 85 años. Ustedes lo deben recordar porque él era el mago Gandalf en El Señor de los Anillos. Primero era Gandalf el gris, después crecen sus poderes, se transforma en Gandalf el blanco, pero recordemos, por ejemplo, cuando se encuentra con Frodo, cuando iba al cumpleaños del tío de Frodo. Mira, así era esa conversación. You're late. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Y ahí está la risa de Ian McKellen en ese film, en esa serie de films que la verdad lo hicieron famosísimo, que le significaron 2 nominaciones al Oscar. Él tiene un montón de premios, pero los premios los tiene en el teatro. Ha sido famoso no solo por aparecer en obras de ciencia ficción, sino que también él ha representado casi todos los papeles de Shakespeare, o sea, desde el Ricardo III, que lo hizo en cine, pero también Otelo, ha representado, bueno, a Romeo
o en Romeo y Julieta, una carrera larguísima. Imagínate que él comenzó a actuar en el año 61 y es un hombre tremendamente querido, o sea, es un ícono, está permanentemente en la televisión, en la BBC, contando sus historias. La verdad es que es una persona muy querida y está todo el mundo muy preocupado, sobre todo en las redes sociales, porque claro, una caída así, a su edad, eso es tremendo. Recordemos que hay otros famosos que han tenido caídas como esas, como Joaquín Sabina también, no sé si te recordarás, pero son cosas que le pasan a esta gente en el mundo de la actuación y no es la primera vez que le pasa a él. En una oportunidad le pasó, también estaba presentándose en Nueva York en una obra y se cayó cuando iba a tomar el tren para llegar al teatro, pero ni así dejó de presentarse, estuvo sentado todo el tiempo conversando con el público porque, claro, no podía moverse. Esta vez parece que fue más doloroso, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ya palpitamos la Copa América en Blue Radio. La invitación este jueves 20 de junio será a las 7 de la noche. Argentina, Canadá. Por supuesto, todo estará con el equipo deportivo de Blue aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy en Francia se habla de 3 temas: de la muerte de la actriz Anouk Aimée, de las inundaciones en el sur del país, pero el tema del día, el que está de primero en todos los noticieros, es la nariz de Mbappé. Ese golpe que se dio con Kevin Danso, uno de los centrales austriacos, que en realidad se dio, es la manera más precisa de decirlo, porque fue el propio Mbappé quien, tratando de rematar de cabeza, dio contra la espalda de ese jugador de Austria. Lo último que hemos sabido Blue es que Radio. ha comparecido. Ocho de la mañana, 18 minutos. Se cayó un local comercial donde vendían alfombras. Ocurrió anoche, esta madrugada, se atendió la emergencia, al parecer producto de las excavaciones de una construcción en un edificio vecino. La historia la tiene Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la emergencia que están atendiendo a esta hora los bomberos, ingenieros de IDIGER, la Policía Nacional. Todos los organismos de socorro se encuentran en el sector del 12 de octubre, una calle abajo de la carrera 30 con calle 73, donde hacia las 10:30, 11 de la noche, colapsó uno de los locales ubicados en este punto del centro de la ciudad. Dicen inicialmente que en la esquina están haciendo algunas excavaciones por una obra que están realizando desde hace varios meses y al parecer esas excavaciones debilitaron todo el piso, afectando la estructura de esta casa donde funciona el local de telas, que colapsó, y además afectando a 2 locales más. Uno en el costado norte es una tienda donde almacenan colchones y los fabrican, y el otro una iglesia cristiana que por fortuna se encontraba sin nadie en el interior. Lo cierto es que están determinando para ver qué va a pasar con estas edificaciones que quedaron en riesgo. Hablamos con uno de los comerciantes y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Pues sencillamente que se cayó la casa, la construcción. ¿Las bases para el edificio? No, esto viene en consecuencia ya hace 15 días que se fue la máquina, que fue la que taladró y fue la que tumbó prácticamente esa fue la que dañó todo el... O sea, hace 15 días más o menos venían los movimientos. Sí. ¿Y ustedes lo anunciaron a los de la empresa? Sí, claro. ¿Qué dijeron ellos? Que iban a arreglar, a solucionar el problema, pero relajados. Dicen precisamente las personas que viven en este punto que al parecer desde hace por lo menos 3 semanas avisaron a la constructora que esos fuertes movimientos estaban debilitando los terrenos, estaban moviendo mucho las estructuras, pero ellos dijeron que todo estaba en orden, que no había ningún inconveniente, y el mismo propietario de esta construcción dice que a su vez él contrató una empresa para que realizara la excavación y que fue esa empresa precisamente la que cometió la grave falta y ahora el colapso de este edificio y que puso en riesgo a las otras edificaciones. Hablamos con el dueño, quien nos contó los pormenores de lo que está ocurriendo en este punto de la localidad de Barrios Unidos.
yo contraté una empresa de demoliciones con arquitecto, con ingeniero, para que me hicieran pues la demolición de unos predios que habían ahí y una excavación, ¿no? Para un sótano. Entonces pues no lo hicieron como en las condiciones que se debe hacer una excavación, quedó muy del lado de las casas y las casas pues con una cimentación pues no tan fortalecida. La verdad pues se armó un peligro de todo esto. Hay por lo menos 2 manzanas a la redonda cerradas, Néstor y oyentes, y ahora no solamente son los propietarios de la tienda de colchones, de la tienda de telas, sino también de varias tiendas dedicadas a la venta de muebles que no van a poder abrir el día de hoy, mientras que los organismos de socorro determinan qué va a pasar con las estructuras y mientras verifican a ver si pueden sacar parte de todo el material que quedó debajo de las ruinas luego que colapsara esta vivienda. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Eduard Porras, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ya palpitamos la Copa América en Blue Radio. La invitación este jueves 20 de junio será a las 7 de la noche. Argentina, Canadá. Por supuesto, todo estará con el equipo deportivo de Blue aquí en nuestro canal de YouTube. Está identificado esta madrugada el responsable del atentado contra la camioneta del padre de la vicepresidenta, doña Francia Márquez Sigifredo, cuyo carro fue atacado a bala porque no paró en un retén en el departamento del Cauca. El responsable se llama Austin Conó, un cabecilla de redes de apoyo al terrorismo, también de las disidencias de las FARC, que fue con otros 2 guerrilleros quien participó en ese ataque al vehículo. La vicepresidenta, que tiene helicóptero, que tiene esquema de seguridad, estuvo en la Casa de Nariño reunida con el presidente Petro pidiéndole más seguridad para ella y su familia, y lo consiguió. Anuncia anoche tarde, al filo de la medianoche, el ministro de Defensa Iván Velázquez, la reinstalación del batallón de alta montaña que va a operar desde Jamundí para todo el corredor suroccidental, desde donde el gobierno intentará contener la escalada terrorista de disidentes de las FARC que ahora están atacando inclusive con drones a la población civil. Van a llegar a ese batallón más de 3.000 hombres para garantizar algo de seguridad en esa zona, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, un batallón que había sido desmontado en el gobierno anterior, que es al que culpa el ministro de Defensa por la crisis en el departamento del Cauca. Los drones que están usando los disidentes tienen una autonomía de 3 kilómetros, soportan 500 gramos de peso y desde allí, desde esos drones utilizados en tierra con relativamente poca tecnología, están lanzando granadas como si fueran básicamente misiles a la colombiana. Los cargan con una granada de mortero, los programan para que caigan y exploten en una coordenada específica. La coordenada de ayer fue una ferretería del corregimiento del Plateado que queda en Argelia, en el Cauca. La experiencia espiritual nos debe ocasionar confianza, es decir, confiar en nosotros mismos, confiar en las personas que nos aman y confiar también en la historia guiada por Dios. Todo aquel que trasciende, todo aquel que es capaz de ir más allá y de ver el sentido completo, todo aquel que es capaz de conectarse con su esencia, sabe que puede confiar. Sabe que siempre va a salir adelante, que va a vencer las dificultades y que va a vencer los problemas, que no se va a quedar atrapado en las situaciones dolorosas que tenemos. Por eso, desde el Oracional El Man Está Vivo, que es mi experiencia espiritual diaria, mi práctica espiritual diaria, los invito a confiar, a creer en ustedes mismos, a generar relaciones de confianza y a confiar en el dueño de la vida desde la experiencia que ustedes tengan. Tú sabes. En medio de todo este desorden público, los alcaldes de esa zona vinieron a Bogotá, son alcaldes agremiados en Asocapitales, le pidieron al gobierno Petro retomar los bombardeos contra los campamentos. Dice el alcalde Eder, que vino desde Cali, que le están dando Estás una escuchando ventaja Blue Radio a estos grupos y BlueRadio.com.
8 de la mañana, 25 minutos. Informa esta mañana el periódico El Espectador que la ley estatutaria de educación costaría 200 billones de pesos, 200 billones con B en los próximos 20 años. Más todos los gastos. Yo le agrego un poquito, 214 billones de pesos. 100 para educación básica y 114, estoy hablándole de billones, para la educación universitaria. ¿Y eso cuántas reformas son? Sin contar con la infraestructura, Néstor, porque aquí estamos hablando solamente de filosofía, digamos, del pensum y de lo que significa adecuar la educación colombiana a ese derecho que obviamente todos defendemos. La infraestructura, Néstor, cuesta 400 billones de pesos, 400. Bueno, adecuar la infraestructura de los colegios del país. Por todo eso es muy gran probable. Noticia, ¿no? Es gran noticia que la sociedad colombiana tome esa decisión de invertirle todo lo que pueda a la educación. Sería una gran noticia realmente. Ojalá se apruebe la ley. Sí, ¿y de dónde sale? Que le invirtamos a la educación, que le invirtamos a la salud. Todo eso es muy bueno. A mí me gusta, yo estoy de acuerdo. La pregunta que me hago es ¿de dónde sale? Pregúntese 200 billones de pesos, ¿quién, cómo se van a pagar? Pero es muy probable, le decía Héctor, que hoy se hunda la reforma a la educación. Señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes, un afectuoso saludo. Está terminando la legislatura, ministro, y el proyecto que queda, bueno, tal vez el más importante de los que quedan vivos, usted ya logró la aprobación de la reforma pensional, es esta ley de educación. ¿El gobierno la va a hundir hoy, ministro? Nosotros creemos en la ley de educación y sabemos que ir hacia reconocer la educación como un derecho fundamental, así como lo presentamos, pues es clave para el país. Vamos a hacer un esfuerzo. A las 10 de la mañana tengo reunión con el Comité Ejecutivo de FECODE, porque pues es evidente que cuando uno hace una ley no solo se hace entre gobierno, congreso, sino que hay que contar con la sociedad y pues contar con los educadores del sector público es fundamental también para el gobierno. Entonces vamos a hacer el esfuerzo para intentar rescatar la posibilidad de sacar un buen texto de la ley. De pronto nos equivocamos como gobierno al presentar un texto un poco largo. Es un poco lo que terminó pasando también con la reforma a la salud. Yo creo que en esos temas centrales de cambio de modelo, de declaración de derecho fundamental, es mucho mejor centrarse en 7, 10, 15 puntos que digan exactamente lo que se quiere y luego desarrollarlo con leyes ordinarias y con decretos reglamentarios y resoluciones. Pero bueno, vamos a hacer el último esfuerzo. ¿Cuántos artículos tiene esta ley estatutaria de educación, ministro? ¿70 y pico? Sí, inicialmente se presentaron 50 y pico. Y en el debate pues se presentan artículos nuevos, modificaciones, etcétera, y uno pues termina sabiendo cuántos salen es cuando se termina la votación. Sí, ministro, para hablarlo con sinceridad, el problema de esta ley educativa es que no le gusta al magisterio, y el magisterio ayudó a elegir al presidente Petro, y el magisterio es para el gobierno un sector amigo. ¿Es posible salvarla el último día tal y como están las condiciones políticas y con FECODE los profesores protestando en las calles? Nosotros respetamos la movilización de los profesores y por eso vamos a hablar con ellos. Creemos que hay elementos centrales importantes en la ley. Incluso a mí me gustó el intento de conciliación, de concertación que se hizo en la comisión primera del Senado entre todas las fuerzas políticas, concertación que venía de la Cámara, porque es que la Cámara la fue sacando con todas las fuerzas políticas. Hubo unas modificaciones, yo hubiese preferido haber tenido en ese proceso de concertación también a los padres de familia y a los profesores, que me parece que son actores fundamentales y a lo mejor no estaríamos en estas dificultades en este momento, pero bueno, nunca es tarde. Y quiero insistir que vamos a hacer un último esfuerzo hoy. Sí, ministro, usted es el padre de esa conciliación, ¿cierto? Lo que se llamó en algún momento el acuerdo con la oposición. ¿Usted se siente desautorizado porque finalmente no le gustó a FECODE el tema de la evaluación que se pactó con el Centro Democrático en un intento de salvar la reforma, pero eso salió mal a ojos del gobierno?
a ver, no quiero desconocer la responsabilidad del gobierno, pero mientras yo estaba en la Cámara sacando la reforma pensional, el sector educativo estaba enfrentando en Senado el intento por sacar esta reforma. O sea, el padre de la concertación son todos, porque ayudaron los senadores de la oposición, los senadores independientes, los senadores de partidos de gobierno. Creo que fue un esfuerzo que yo quiero insistir, yo lo valoro, que gente que tiene diversas posiciones ideológicas intente hacer una concertación, y por ello, porque valoro ese intento, es que vamos a hacer ese esfuerzo con FECODE. Sí, el esfuerzo con FECODE, ¿en qué consiste, ministro? Hoy los tiempos están demasiado muy apretados. Básicamente le quedan 2 días, hoy y mañana, y hoy no agendaron la reforma, es decir, se le está agotando el oxígeno a la reforma, a la ley estatutaria de educación. ¿Cuál va a ser el esfuerzo con FECODE, el último intento? Sí, es lo que usted dice es cierto, son hasta el jueves tenemos, y eso significaría que debería votarse antes del miércoles en plenaria para poder hacer la conciliación el jueves, y nadie asegura que el jueves salga bien la conciliación, y por eso estamos haciendo ese esfuerzo. Ahora, lo que sí es claro es que si hay una ley que se ha debatido con intensidad en la Comisión Primera del Senado, Comisión Primera de la Cámara, plenaria de la Cámara, es precisamente esta ley estatutaria. Pero, ministro, políticamente es factible para el gobierno quedarle 2 veces seguidas mal a FECODE, porque esos maestros ya vienen con malestar por el desastre del FOMAC y la fiduprevisora, aunque ayer el ministro de Salud se lave las manos, y profesores a quienes además tampoco les gusta esta reforma estatutaria a la educación. ¿Es factible eso, quedarle 2 veces mal a un grupo que por lo demás ha apoyado al gobierno? Sabe que yo siento que no hemos profundizado en lo que ha sido el cambio de modelo de salud, de atención en salud. Yo de tiempo atrás venía revisando lo que estaban haciendo los maestros en el sur del país, que se venían preparando para ese cambio de modelo. Es más, fíjese cómo son las cosas, sus protestas e incluso la toma que hicieron hace unos 8 meses, 10 meses acá en Bogotá, que estuvieron en el Congreso, estuvieron al lado del Ministerio de Educación, etcétera, básicamente los institutores de Asoinca en el sur del país, era por el cambio del modelo, por hacer lo que ahora se está haciendo, y ellos se prepararon, hicieron unos acuerdos con la red pública, y en algunos casos, cuando la complejidad no la pueda disponer la red pública, también con las mejores clínicas del occidente colombiano, que hay muy buenas clínicas, y les ha ido funcionando. Yo sí creo que, viendo ese modelo del sur del país, vale la pena hacer los ajustes necesarios y estar un poco mejor preparados, pero bueno, ya estamos metidos en esto, tenemos que salir al otro lado. Ministro, un tema final, el tema de la pensional. Usted, que fue parlamentario, ¿queda tranquilo con la manera como fue aprobado eso ante el anuncio totalmente tranquilo de demandas? Usted ya sabe que se avecina avalancha de demandas ante la Corte Constitucional y examen alrededor de lo que pasó en la última sesión en la Cámara de Representantes. ¿Por qué el gobierno se jugó esa carta, ministro, arriesgando hundir en algún momento toda la reforma pensional? Como hubiese sido el debate, esto iba a llegar a la Corte Constitucional. Recordemos un poco, este proyecto lo ha tenido el Congreso 1 año y medio. Este no llegó ayer. Y el Congreso tuvo suficiente tiempo. Un elemento central, yo me estuve leyendo este fin de semana sendas sentencias de la Corte sobre esta materia, y un elemento central es la publicidad. Pues bien, el texto que se debatió, que entre otras cosas en la proposición se dice que la Cámara lo conoce, fue publicado en la Gaceta del Congreso, tengan claro eso, y lo publicaron hace más de 40 días. Y fue distribuido, esa Gaceta fue distribuida a los señores representantes de la
plenaria, a ellos les llega a sus oficinas y evidentemente también está en la nube, está en la página web del Congreso. O sea, lo que se iba a debatir se conocía como lo reconoce la propia proposición que fue Pero es que aprobada. No se debatió, y ese es el debate, ministro, porque no hubo debate, hubo votación sin debate. No, Néstor, ahí tengo una cordial diferencia contigo. Cuando se votó, si se archivaba el proyecto inicialmente y luego si se aprobaba o se le daba visto bueno a que se comenzara a debatir todo el proyecto, hubo intervenciones in extenso en donde los señores congresistas hablaron de las bondades, los que defendían el proyecto y sus virtudes, y otros congresistas, los que no estaban de acuerdo con el proyecto, señalaron los defectos que, según su parecer, el Ministro, proyecto tenía. Es que yo estoy de acuerdo con usted, pero estoy de acuerdo con el Luis Fernando Velasco del 2019. Usted escribió en el 2019, cuando estaba en el Congreso, comillas, el trámite de las leyes sirve para que se respete el derecho a debatir bien los proyectos y para que las mayorías no atropellen las voces de las minorías. Por ello, cuando se atropellan y por ello se hacen chambonadas en su aprobación, la Corte Constitucional debe actuar. Eso que usted criticaba en el 2019, creo que era un proyecto de presupuesto o financiamiento del gobierno Duque, ¿no fue lo que usted hizo como ministro del Interior el viernes? No, y se lo voy a explicar. En ese entonces ni siquiera se publicó en la Gaceta. La publicación fue posterior al debate. Fue un proyecto presentado y llegó a el Senado en el último momento. En cambio, mire la inmensa diferencia del proyecto de la reforma pensional. Este proyecto de reforma pensional, como ya se lo indiqué, viene desde marzo del 2023. Si hace las cuentas es casi año y medio. Lo tuvo el Senado un tiempo largo, lo tuvo incluso el señor presidente del Senado 6 meses, con ponencia pidiendo que se debatiera y aunque la ponencia fue en agosto del 2023, solo se debatió en febrero del 2024. A la Cámara llegó con tiempo suficiente, y como llegó con tiempo suficiente, comenzamos a ver una serie de jugadas para evitar que se debatiera. Y déjeme leer, así como usted me leyó un trino, uno de los líderes más importantes de la oposición, quienes con más vehemencia atacaron el proyecto, decía hace menos de una semana, logramos tumbar el quórum de Cámara de Representantes. No se discute hoy la perversa reforma pensional. Una pequeña victoria nos motiva a seguir luchando por Colombia. Si seguimos derrumbando los quórums de aquí hasta la próxima semana, la reforma se cae por tiempos, en pie de lucha. Sí. Era evidente que a cambio de debatir el fondo del proyecto, sectores de la oposición no querían debatirlo, no hay duda de que desarmar el quórum, desarmar la mayoría, era parte de la estrategia, pero eso es lo que han hecho todos los partidos de oposición siempre en la historia política de Colombia. Sí, con una diferencia. ¿Usted sabe cuántas recusaciones se presentaron? 100 para no dejarlo votar, porque cada recusación era una votación. ¿Usted sabe cuántos impedimentos se presentaron? 150. ¿Sabe cuántas proposiciones se presentaron? ¿Y eso no es legítimo, 800. Ministro? Eso se llama filibusterismo parlamentario. ¿Y el filibusterismo no es una táctica política? No debería ser, porque uno lo que esperaría es ir hacia el fondo del debate y no frente a... Pero ministro, ahí lo dije en la plenaria. ¿Lo hicieron ustedes cuando eran oposición? Lo hizo el Pacto Histórico, lo hizo el presidente Petro, recordando trinos, siempre hay un trino. El presidente Petro celebraba hace pocos años que había roto el quórum para que no se discutieran los proyectos del gobierno Duque. ¿Por qué ahora les parece malo y cuando lo aplicaban sí les parecía bueno, ministro? No, hay una diferencia. Romper el quórum, yo siempre lo he defendido, es un mecanismo de defensa de la oposición. Pero en el caso de este proyecto,
No podían romper el quórum porque evidentemente había 120 representantes a la Cámara debatiendo y votando. Entonces, como no podían romper el quórum, cada vez que se iba a votar, recusaban a alguien. No nos dejaban entrar en el fondo del proyecto porque teníamos que resolver cosas de forma, y eso sí no me parece que debe hacer la actuación de una bancada que dice querer debatir un proyecto a fondo. Le acabo de leer el trino. Ministro, usted como ministro de la política... Uno de los líderes más importantes y más brillantes que tiene la oposición escribía ese trino diciendo que yo sé que la estrategia de la oposición eran las recusaciones y era el quórum. Ministro, usted como ministro de la política que organiza estas cosas, que maneja la relación con el Congreso, ¿está tranquilo de que la pensional pasa el examen en la Corte Constitucional? Estoy totalmente tranquilo. Ahora incluso, después de hacer el análisis este fin de semana, Néstor, escribí un pequeño resumen de todas las acciones que se adelantaron. Yo fui parlamentario un tiempo largo, conozco el manejo de la ley quinta y nos cuidamos de cumplir todos los principios que pide la Corte, principalmente el principio de publicidad, que es un elemento central para poder hacer el debate. Ahora incluso internamente le enviaré ese escrito que estoy seguro que cuando usted lo lea va a tener argumentos que otros analistas no tenían de las cosas que se hicieron para cumplir todo. Pero ministro... Ministro, Víctor, perdóneme, quisiera preguntarle, ministro, del fondo de la reforma pensional, que salió con unas cosas que le inquietan a muchos colombianos, por ejemplo, el tema de los impuestos a las pensiones. ¿Ese tema ya se fue así? ¿Así lo va a sancionar el presidente de la República? El proyecto ya es ley, porque como salió el mismo texto en Cámara y Senado, pues ya lo que sigue es la sanción, y evidentemente el gobierno lo va a sancionar. Ahora quiero contarle una infidencia. Sí, señor. Yo le señalé a la señora ministra de Trabajo, pues que lideró este debate con suficiencia en el Congreso, que habían unos temas que evidentemente podían mejorarse. La reforma como tal entra en su vigencia en un año. Yo pensaría, y voy a recomendar al Consejo de Ministros, que revisemos 3 o 4 puntos que pueden mejorarse para presentar un pequeño proyecto que mejore la reforma antes de la entrada en vigencia. ¿Qué puntos, por ejemplo, ministro? Uno, aunque yo entiendo la propuesta de algún sector del Congreso que genera una discriminación positiva a favor de unos sectores especiales de la población, cuando usted suma esos sectores especiales son más de 20 millones de colombianos, y eso puede traerle dificultades fiscales a la reforma. Eso hay que revisarlo incluso. Esa es la proposición. Esa es la proposición, fue la Antala. Sí, señor. Sí, señor. Otro tema. Pero venga, la idea es que a través de esa ley se tumbe esa proposición, eso que quedó incluido en la más pensional. Que se tumbe, que se module para que sea cumplible. Usted puede poner en algunas leyes temas muy interesantes, pero lo interesante no solo es que suenen bien, sino que se puedan cumplir. Y hay otros temas. Hay que revisar bien el tema de la tributación para que quede claro, para que esa tributación la hagan quienes tenemos la posibilidad de tener una pensión mucho más alta y no pensiones pues de la clase media baja, que evidentemente si usted los pone a tributar los mete en dificultades para sus últimos años de vida. Entonces hay una serie de cosas que vale la pena con tranquilidad. Usted me dijo 3, ministro. Uno es el tema de la financiación de las pensiones para indígenas y comunidades campesinos. Segundo, ese es el artículo fue la Antala. 2 sería el tema de impuestos, de recaudo tributario con la pensional. Si le entiendo bien, sería despejar las dudas para que las pensiones no paguen impuestos. Eso hay que revisarlo con el señor ministro de Hacienda, con la ministra de Trabajo, por supuesto, con el presidente,
Pero hay algunos temas que sí se pueden mejorar, y si tenemos un año para que entre en vigencia, pues no esperemos a que entre en vigencia. ¿Y cuál otro? Usted me dijo... aprovechemos el tiempo. Me dijo 3, ¿cuál sería el tercero? Ahí los tengo, estoy buscando aquí en mis apuntes. Ok. que los tengo. Bueno, pero los importantes son indígenas, entre paréntesis, Fuelantala, que es el parlamentario que lo propuso, y segundo, el tema de impuestos para las pensiones. ¿Estamos de acuerdo que esos son el grueso de lo que usted llama corrección? Sí, yo en la propuesta que ustedes llaman Fuelantala, yo diría moderar, no tumbarla, pero sí modularla. ¿Por qué? Si hay un sector poblacional que gana considerablemente con esta reforma, es los campesinos y las mujeres. Las mujeres por cada hijo rebajan 50 semanas de cotización. Las mujeres se pensionan muchísimo menos que los hombres, y si son mujeres campesinas casi que no se pensionan, casi que el porcentaje no es de un dígito los que pueden pensionarse tanto hombres como mujeres. Pues para ellos va a llegar ese pilar solidario. Sobre la vigencia, ¿ustedes planean mantenerla, que sea 1 de julio del año entrante? Sí, ese era un elemento central nuestro. Nosotros hemos venido avanzando como gobierno en todas las acciones que tienen que llevarnos a que en un año podamos implementar la diferencia. Pero ministro, sí. Es que ahí es donde entramos en cosas que no entendemos, porque todas estas cosas que usted nos está mencionando se estaban mejorando en el texto que se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes. Lo del artículo de los comunidades afrodescendientes y campesinas, lo de la palabra mensual para que no queden grabadas las pensiones, otros temas que había pedido corregir la ministra de Trabajo sobre las semanas con las que se pensionarían las mujeres, unas observaciones que hizo el propio presidente de la República sobre las comisiones de los fondos de pensiones. Entonces, es lo que uno no entiende. ¿Por qué no votaron el texto que ya venía en Cámara y tomaron la decisión de acogerse a ese texto de Senado que ustedes reconocen salió de pronto con muchos errores? Porque después de 2 semanas de fuerte debate sobre la reforma pensional, veníamos votando temas de forma, no de fondo. Porque en algún momento, cuando usted ve que le recusan 100 parlamentarios y generan 100 nuevas votaciones, pues usted ve que la voluntad no es debatir y votar, sino debatir para no dejar votar. Y cuando usted ve que, por ejemplo, la oposición en Senado ha pedido 3 días en Senado para hacer su sesión, y evidentemente en esos 3 días no metería la conciliación de la reforma pensional, pues ve que la decisión, a pesar de que había una mayoría que quería la reforma pensional, era a través de instrumentos de forma no dejar votar la reforma. Y por eso fue que congresistas amigos de la reforma hicieron la propuesta, y cuando nos la presentaron, pues eso fue un hecho desarrollado por el Congreso y por los congresistas, pues entendimos sus argumentos y estuvimos de acuerdo con adelantar esa votación. Vale. Esa es la situación política. Estamos a 2 días de que termine la legislatura. Por un lado, la reforma educativa, que está todavía pendiente. Por el otro lado, la pensional, que va a ser corregida con un nuevo proyecto de ley. Señor ministro de Política, ministro del Interior, gracias, ministro. A ustedes, Néstor, y a toda la mesa de trabajo, un saludo especial. Un saludo para usted. Víctor, traducción. Se viene de una mini reforma pensional a la reforma pensional aprobada 4 semanas antes. Traducción. Lo que aprobaron en la sesión parlamentaria tan controvertida el viernes, claro, lo hicieron un poquito a las carreras para salvarla, lo van a intentar corregir en otro proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura. ¿Qué es lo que van a intentar corregir? Traducción de lo de Fuelantala, Ricardo. No, pues imagínese usted. Es que mire lo difícil que ha sido este trámite y lo que tuvo que comprometer el gobierno para que pudiera salir adelante. En el Senado, en la plenaria, les faltaba un voto, porque no tenían el quórum para que aprobaran la reforma. O sea, la reforma casi se cae por ese voto. Senado. Richard Fuelantala, senador indígena,
estaba afuera del recinto en ese momento en el Senado. ¿Lo convencen? Llegan Alexander López y Luis Fernando Velasco y no sé si Gloria Ramírez y le dicen, por favor, necesitamos su voto para que se apruebe la reforma pensional. Y meten el artículo Fuelantala. Fuelantala dice, yo solamente entro si ustedes se comprometen, señores gobierno, a que admiten esta proposición que ayer desconoció aquí el doctor Dusan, que indica que los colombianos de las comunidades indígenas, afro, campesinos y rom, cerca de 20 millones de colombianos, van a tener unas condiciones de jubilación mucho menores que las de los demás colombianos. Especial. Un régimen especial por cuenta de que según el DANE tienen una expectativa de vida mucho menor. Todos sabemos. Sin saber cuánto costaba el tema. Porque exacto, eso no hay estudio de impacto fiscal no hay estudio ni dónde saldrá de lo que significa eso. Y le dijeron, sí, cuenta con eso. Pero eso suena justo, ¿no? Sí, pero suena justo que personas que tengan menos expectativa de vida. Suena justo, pero ¿cuánto vale? Pero realizable. Se estudió, se analizó, nadie lo estudió ni lo analizó. A última hora le dijeron, hágale, sí, venga, lo subimos al bus. Haga usted, lo aprobaron. Haga usted la fila en Excel, ármese de todo de todo a usted lo que le parece bien. 200 billones de pesos para la educación. La ley Fuelantala, que los pensionados, que los negros indígenas se pensionen, todo eso es perfecto. A los 55 años, y campesinos, todo eso es afros, indígenas y campesinos. Todo eso es perfecto. Sí, no es. Pero lo voy a ver a usted, padre Linero, quejándose de los efectos de las 10.000 reformas tributarias, 10.000 que se necesitan para pagar todo esto. Sí, pero entonces usted piense también a la justicia que puede haber detrás. Bueno, pero ya nos dijeron que eso con una ley, con un decreto se va a cambiar. Sí, le van a poner conejo. Claro, pero mire el conejo. Ya dijeron que le van a poner conejo. Es decir, a él le prometen una cosa para llevarlo engañado a votar la reforma. Y cuando se ven con el agua al cuello, entonces, la Cámara ya estaba modulando ese artículo porque de hecho, no apareció el artículo en el texto de Cámara. Como tuvieron que a última hora sacar la carta del proyecto de Senado para que no se les hundiera en Cámara, hicieron la jugadita que es tan controvertida, entonces les quedó vivo el Frankenstein que le prometieron y el conejo que le pretendían hacer desde el comienzo a Fuelantala. Pero se lo van a hacer. Lo van a hacer. La entrevista es, esta es la legalización del conejo que le van a hacer a Richard Fuelantala de los campesinos. Es la confesión. Dicho que le van a hacer, Aurelio, estoy de acuerdo con usted que le van a hacer conejo a Fuelantala. Lo van a conejear. Me parece muy bien que le hagan conejo a Fuelantala. Es que el gobierno se está dando cuenta que eso era imposible de pagar, Aurelio. Claro, pero entonces ¿para qué lo prometieron? Pero me parece muy mal. De acuerdo, de acuerdo, lo prometieron porque necesitaban el voto de Fuelantala. Sí, pero eso no es leal. Sí, ¿y qué es mejor? ¿Traicionar a Fuelantala o no tener lo mejor con qué era pagar? Discutir el texto de Cámara. ¿Sabe que lo peor que a Fuelantala se lo habían advertido? J.P. Hernández se lo dijo, Néstor, y se lo restregó, si me permite la expresión, Néstor, en un video diciéndole eso era imposible, porque ahora el senador Fuelantala dice es una traición a las comunidades indígenas. Era imposible. ¿De qué tamaño es el imposible? Néstor, no se sabe. No hay estudio de impacto fiscal para saber en qué momento se van a pensionar 20 millones de personas que tendrían un régimen pensional diferente, por supuesto, con un costo enorme en Colombia. Escucho, Aurelio. Sí, estamos frente a un gobierno que aplica para sus trámites legislativos la ley de don Juan Tenorio, ¿no? ¿Se acuerda cómo era la ley de don Juan Tenorio? A ver, explíqueme la ley de Juan Tenorio. Juan Tenorio, sí, que prometía, pero después de haber disfrutado, no cumplía lo prometido, ¿cierto? ¿Se acuerda? Esa es la ley de don Juan Tenorio, puede leerla ahí en la novela respectiva. Pero Néstor, esa es la misma definición del estupro. Es que el estupro. Bueno, entonces la verdad prometer para meter y después de metido no cumplir lo prometido. Gracias, Ricardo, por la ayuda de memoria. Le agradezco mucho por su ayuda poética. Pero es que un gobierno no puede hacer eso. Un gobierno no puede hacer eso, Néstor. Un gobierno no puede hacer eso. Aurelio, lo han hecho. Es decir, lo que acabamos de oír de Luis Fernando Velasco. Sí, le van a hacer conejo a Fuelantala. Pero que acabamos de oír de Luis Fernando Velasco. Perdón, para terminar, Néstor. Es un hombre joven. Lo que acabamos de oír de Luis Fernando Velasco es lo más poco serio que yo he oído en política. Y entonces ahora nos sale con el cuentazo de que van a modular a Fuelantala. Sí, Aurelio, usted tiene razón. Le van a hacer conejo
a Fuelantala. Juan Tenorio de la política. A partir dicho de que hoy le van a hacer conejo a Fuelantala, usted pregúntese, Aurelio, ¿usted está dispuesto a pagar cuánto vale el conejo? ¿Cuánto vale si el gobierno decidiera cumplir? Víctor, usted que es el de las cifras, cumplir con el régimen especial de pensión para negros, indígenas, y hay padre termina metido. Es que el problema... Campesinos también. ¿Quién no es negro, quién no es campesino, quién no es indígena en Colombia? Es probable que eso termine en una propuesta dirigida solo a las comunidades indígenas, ¿no? Que se estima que son algo así como 2 millones de personas en Colombia, pero es que o algo así. Porque no por eso, pero como el doctor Velasco está proponiendo... de chipchas, a ver si no somos indígenas y no merecemos pensionarnos. Por ejemplo, con un la pensión por afro. Sí. Pero eso hay una manera de... Pues hay maneras de determinar y es probable que eso se pueda lograr, digamos, un régimen especial de pensión o de protección en la vejez a las comunidades indígenas. No se estudió, no se sabe cuánto vale, no se sabe de acuerdo. Estoy de acuerdo que el artículo quedó pésimamente escrito, pues porque fue escrito a las volandas, en un pasillo, y además pues cada uno le iba metiendo cosas y terminó la mitad de la población colombiana en el artículo. Eso está mal escrito, pero se puede corregir, y como dice el padre Lineros, seguramente hay un principio de justicia en relación con unas poblaciones que no están en las mismas condiciones que otras, que deberían tener, por lo tanto, un régimen especial de protección a la vejez. Eso se puede corregir, si se quiere corregir. Pero ahora, si se quiere conseguir, se quiere coger como disculpa para darle palo a la reforma pensional, también se puede, todo se puede. Lo que acaba de decir el ministro es que van a presentar otra pequeña reforma para corregir lo que salió mal de la reforma matizar pensional. Eso o sea, el ministro lo que está haciendo es un demócrata que le está oyendo a ustedes las críticas al artículo de Fuelantala y está diciendo efectivamente lo tenemos que matizar, lo tenemos que corregir, y le dan palo también por eso. Le dan palo porque les oye las críticas y les dice que la van a corregir, Héctor, y entonces lo vuelven la caricatura de la reformita, de la reformita de la reforma. Le voy a sugerir que escuche lo que yo estoy diciendo. Yo estoy oyendo con mucha atención. Le estoy diciendo, Héctor, que afortunadamente le van a hacer conejo a Fuelantala. Y afortunadamente van a corregir lo del impuesto a las pensiones. Y lo que, mire, yo reconozco la amabilidad del ministro siempre para responder las entrevistas. Es un caballero, sin duda. Pero creo que hoy lo que hizo fue confesar que la reforma quedó mal hecha y que hay que corregirla, y cuando algo queda mal hecha, además debilita la defensa en la Corte Constitucional, porque por exceso de amabilidad y de sinceridad, lo que él está reconociendo es que hay unos errores crasos que ameritan un nuevo proyecto de ley con lo tortuoso que fue este. Imagínese usted admitir que quedó tan mal hecha que no lleva ni siquiera la sanción presidencial todavía, y hay que enmendarla con otra ley. O sea, me parece... Y ya tienen una ley preparada. Sí, me parece... Néstor, en el día de hoy... El ministro anuncia una ley, yo no sé si le van a poner ley de corrección, si van a poner segunda reforma. Con un tercer tema que hoy no nos dijo, ¿no? La ley Fuelantala hoy es el día... Hoy es el día de Poncio... Hoy es el día de Poncio Pilatos Jaramillo y Juan Tenorio Velasco. Con esa me voy hoy de este programa. Hay un artículo... No sé si los ministros se van a sentir ofendidos con usted, sospecho que sí, don Aurelio. Son las 8:59. Hay un artículo, señor Luis Ernesto, mucho más delicado que el de Fuelantala, que poca atención ha suscitado. El artículo 36 de la reforma, que es el que establece cuáles son los criterios para que una mujer pueda compensar semanas cuando tiene hijos, que tiene todo el sentido y es una medida adecuada, que pueda compensar 50 semanas por cada hijo, fruto de una proposición del senador Honorio en el Centro Democrático, en el Senado. Exacto, Honorio Enríquez, quedó que cuando una mujer podía tener tenía hasta 3 hijos, quedaba entonces en 850 semanas. Esto de facto, Néstor, quiere decir que, y esto sí es un error grave, se pasa de 1.300 semanas, que es lo que tienen que cotizar hombres y mujeres, en el caso de mujeres con hijos,
a 1000 semanas, porque una mujer si tiene 3 hijos y quedan 850 semanas, eso quiere decir que realmente de facto este error, que no es un error tipográfico, yo no sé cómo fue que finalmente se aprobó. Recuerdo incluso que la ministra en ese debate dejó constancia que eso no era viable y que era de los temas eso que ya no estaba en la Cámara. Eso se estaba corrigiendo en la Cámara. Claro, se estaba corrigiendo en la Cámara, pero estamos hablando, digamos, si nos preocupa el hueco fiscal que implica y digamos la desfinanciación que implica el artículo de Fuelantala, pues díganme que para todas las mujeres del país reduce casi 300 semanas de facto. Entonces claramente ese es fruto del afán que hace el cansancio, como dice por ahí. Es que usted métase a decir, ¿qué es mejor, que una mujer se pensione con 1.300 o con 850? Todo el mundo le va a decir, qué bueno, 850. Claro, pero es que es insostenible eso vale un dineral de plata. Pero recuerden que la Corte Constitucional dio la orden de rebajar el número de semanas de cotización. Sí, pero ya con las mujeres, 1000, ¿no? Héctor, con las 1000 se creaba, con las 1000 semanas se creaba ese factor diferencial. Estoy de acuerdo, pero esto no es que un chambón se lo inventó, sino la Corte Constitucional de Colombia. Esto es adicional a lo de la Corte. En una semana que además, a lo de la Corte. En una sentencia que además aplaudimos aquí durante media hora cuando la expidieron, porque era un reconocimiento a las condiciones distintas de la mujer. Sí, pero ese factor diferencial quedaba en 1000 semanas mujeres y 1300 hombres. Reconozca, pero no tanto, reconózcale, es que lo que dijo la Corte hay que reconocer, pero eso no puede seguir bajando. Pero frescos que ya viene la reforma de la reforma, entonces ahí pueden caber también el artículo de Honorio Enríquez. Estamos en el capítulo. Pero Héctor, para precisar, esto no es para adoptar lo de la Corte. No. Y es que lo de la Corte dice, sí, reconozcan que cuando una mujer está en su periodo de maternidad y demás, pues no puede trabajar, no puede seguir cotizando y compénselo. ¿Eso qué hubiera pasado? Que entonces las mujeres que tienen 1.300 semanas queden en 1.150.